Bueno, buenas noches a todos. Les agradecemos que estén una vez más aquí con nosotros en este martes de nuestra reunión semanal para hablar de diferentes temas que a Coyohual, el Centro de Vinculación, pues nos interesa seguir compartiendo, difundiendo. Y ahora el tema que tenemos para el martes, el día de hoy, la importancia de escribir mi historia para sanar y reconocerme. Y bueno, pues está con nosotros Ángeles Corominas, que es quien lleva este trabajo, este taller en Coyohuali, pero vamos a platicar más allá del taller como de para qué, el para qué de esta experiencia. Entonces, pues bueno, para quienes es la primera vez que nos conocen, que están aquí con nosotros, decirles que Coyohuali es un centro de vinculación que nos dedicamos a la salud emocional, y vamos también haciendo un trabajo en donde queremos aprender a vivir en comunidad para poder estar en un beneficio de todos, que no sea solamente mi bienestar, sino poder aprender a vivir en una comunidad, conectando con los demás, conectando con lo que somos y pudiendo como expresar lo que cada uno de nosotros es. Y bueno, uno de estos elementos pues es nuestra historia, cómo nos fuimos conformando, cómo llegamos a ser quienes somos. Y pues a mí este tema me parece fascinante, además de poderlo realizar en la autobiografía, es un trabajo de mucho autorreconocimiento, pero ahora hablaremos de todo esto. Entonces, pues Ángeles, te doy la palabra para que también tú nos compartas, nos saludes y ahorita te Gracias. vamos a presentar. Perfecto, gracias Ana y gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas. Me da mucha emoción ver a muchas caras conocidas y a otras desconocidas. Así que bienvenidos a esta charla donde pues les contaremos, Ana y yo, a manera de plática, un poco sobre escribir autobiografía, para qué y todo lo, lo que sentimos y a partir de nuestra experiencia. Pues yo soy Ángeles Corominas. Bueno, ya Ana contará un poquito de la semblanza si quieren saber algo. Y yo quiero presentar a Ana que es pues socia y directora del Centro Coyohuali, al que yo pertenezco y donde también he tomado varios talleres, además de un círculo de mujeres, que me ha ayudado mucho en mi autoconocimiento y evolución personal, pero esa es otra historia. Entonces, bienvenida Ana María Ramírez López. Voy a leer un poquito sobre ti. Ella es coordinadora de círculos y guía. Es una mujer con pasión por la vida, la educación, la transformación del mundo y el trabajo en comunidad. Está casada con Pedro y es madre de 3 jóvenes. Es educadora, pedagoga, con maestría en educación intercultural y es aspirante a doctora en interculturalidad y terapeuta en vinculación formada en Vincalma. Tiene la especialidad en trauma y en constelaciones. Es socia y directora de Coyohuali y coordinadora y guía de círculos de mujeres, adolescentes y preadolescentes. También dirige el taller del niño interior junto con Gabriela Guadimar. Es co-creadora del taller de cerrar ciclos con Liliana Ponce y apoyo en el taller de energía femenina con Azul Chávez. Ella es amante de la naturaleza y del trabajo artístico y creativo y también es una gran creadora de redes. Así que gracias, Ana, por estar aquí, por invitarme a platicar hoy contigo. Gracias, Ángeles. Pues yo también voy a presentar a Ángeles. Ángeles, como le gusta a ella, lo único que yo me acostumbré y la conocí como Ángeles, entonces de repente me cuesta un poco de trabajo, pero
Ángels. Ángels Corominas es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con más de 10 años de experiencia en publicidad como copywriter, guionista de distintos programas para televisión, radio y video, realizadora de documentales y otros audiovisuales. Asistió a diversos talleres literarios con Alejandro Paniagua, Tere Day, Luis Corominas, Alejandro César Rendón, Ethel Krause, entre otros. Ha impartido talleres literarios para niños y adultos. Guía círculos de lectura. Facilitadora de barras de Access Consensus. Nadadora, buza, amante del agua y de la naturaleza. Pues creo que Ángeles y a mí nos une el amor por la naturaleza. Y bueno, pues vamos entre nosotras a hacernos algunas preguntas que tenemos para irlas contestando, pero también compartirles que si cualquiera de ustedes en cualquier momento tiene una duda, un comentario, una pregunta, con muchísimo gusto puede levantar la manita que está allí en su nombre. Buscan en participantes y ahí están un lugar donde dice levantar la mano para que podamos entonces dar la palabra, se abre el micrófono y así vamos haciendo una comunicación pues entre todos, ¿no? Y pues bueno, en este trabajo del día de hoy, que ha sido parte también de todo el trabajo que lleva haciendo Coyohuali, que es el autorreconocimiento, pues queremos presentarles esta herramienta que significa, ¿qué significa más bien esta herramienta? ¿Para qué es? Del escribir la autobiografía. Entonces, pues eso, me gustaría preguntarte, Ángeles, para ti, en lo que tú haces, para qué nos dices que sirve escribir nuestra autobiografía? Compártenos. Bien, gracias. Solo antes de contestar esta pregunta, quiero aclarar esto sobre mi nombre. Me parece importante. Siempre les digo que para honrar a mis ancestros, a todos mis ancestros, me presento con mi nombre completo, que es María de los Ángeles Corominas Gasca. Mi padre era catalán y mi mamá es mexicana. Y entonces desde que nací, siempre me nombraron, me dijeron Ángels, que es ángeles en catalán. Después ya, como el nombre legalmente es María de los Ángeles, pues algún maestro o profesora decidió llamarme Ángeles y de ahí lo usé, pero solo en la escuela y así porque era más fácil. Pero mis amigos, mi familia, todos siempre me dijeron Ángel, las personas cercanas, y por eso lo retomo desde hace varios años, pero es verdad que en Coyohuali llegué como Ángeles, entonces, bueno, esa es mi locura. Como dice Fer, no me hagan caso, esa es otra historia. ¿Para qué escribir una autobiografía? Pues para muchas cosas. La palabra tiene poder, tiene un poder infinito, ¿no? Y si recordamos la historia, toda la historia de la humanidad, pues ahí vemos el poder de la palabra, ¿no? Cómo sabemos de la historia a través de la palabra y de las escrituras, de las canciones, de las grandes hazañas o no. Y bueno, la palabra tiene poder. Y usamos ese poder, podemos usar ese poder o aceptar la magia de ese poder, de esa palabra. Y plasmarlo en la escritura. Todos los escritores que yo conozco y algunos que he leído dicen que ellos escriben para curarse a sí mismos, por ejemplo, eso lo dice Haruki Murakami. Guillermo Arriaga dice que es para sacar sus demonios, porque si no, no podría vivir. Y otros, ¿no? Es para mirar sus demonios, para sanarse. Y entonces, en una autobiografía, que es la historia personal, pues todavía más, ¿no? Porque es a través de la propia historia. Entonces, mucha gente dice que la autobiografía sirve como confesión, como una confesión de aquellos secretos ocultos. Y entonces eso les ayuda a retomar la paz o a reconciliarse
con ellos mismos, con nosotros mismos. También ayuda a recuperar la propia historia y reconocerme ahí, reconocerla. Mirar todo lo que ha pasado, lo que no ha pasado, lo que miré, mi percepción, mi interpretación y reconocerme a mí. Y eso me ofrece la oportunidad de mirarlo distinto. También para sanarme, ¿no? Para sanarme, ¿cómo? Pues hay muchas maneras. Descubro cosas de mí. Si yo permito los recuerdos que fluyan, permito que venga el texto, la palabra, y entonces puedo descubrir patrones, tal vez encuentre reacciones, cómo reacciono ante ciertas situaciones, tal vez de la misma manera, y eso me ayuda a descubrirme. Puedo descubrir creencias o herencias que tengo inconscientes y eso lo trae a la conciencia y eso me permite entonces mirarlo y elegir qué quiero. También pues sirve para honrar a nuestros seres amados, para honrar a nuestros ancestros, a nuestro linaje, para dejar un testimonio de mi vida, de mi transitar, para celebrar mi vida también, para celebrarla y reconocer que a partir de eso, hoy soy quien soy. A partir de todo ese gozo, de todo ese dolor, o alegrías, emociones, sentimientos, a partir de todo eso que viví, hoy soy quien soy. Sirve para un mayor autoconocimiento y eso nos permite evolucionar, ¿no? Avanzar. También, híjole, puedo pasarme para muchas cosas, para contar mi verdad, de los sucesos, de los hechos, que es la percepción, mi propia percepción, mi interpretación, porque una autobiografía es siempre mi punto de vista. Puedo tener un hermano, una hermana gemela que vivimos lo mismo y siempre será diferente la mirada. Pero esa es mi verdad, mi interpretación, y eso me permite verme, reconocerme y decidir qué quiero hacer. Decía Eusebio Rubalcaba que sirve también para hablar de la oscuridad que yace en nuestro interior. Nos sirve como espejo también, ¿no? De reconocer esa parte que no nos gusta tanto tal vez, pero que es parte de mí mismo, de mí misma. Nos sirve para exorcizar, tal vez también, algunos escritores dicen para exorcizar para siempre todo eso que me guardé, que no dije, que me callé, que no pude decir. Y eso me ayuda a liberarme, es una liberación también. Entonces, pues cada quien tiene su para qué. Y bueno, hablando otra vez de lo que les decía al principio de la historia, de cómo conocemos la historia, pues sirve también para traspasar las fronteras del espacio y del tiempo, ¿no? Porque es un testimonio que sigue y que perdura. Es para dejar ahí también nuestro legado, nuestro testimonio. Entonces yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar. Todas las historias son importantes. Es decir, escribo una autobiografía también para reconocer que soy tan importante como el otro, como otra persona. Entonces yo creo que todos deberíamos escribir nuestra autobiografía. Eso es. Así es, me encanta esto de que todos deberíamos escribir nuestra autobiografía porque es como dejar este registro, ¿no? De la huella, de la vida de cada quien.
Oye, Ángeles, pero cuéntanos un poco más, ¿cómo haces tú en este acompañamiento para que las personas, porque yo misma he estado en el taller, nos animemos a escribirla? ¿Y cómo es este proceso de escribirla? ¿Qué requerimos? Cuéntanos un poco de esto. Sí, dice también Eusebio Rubalcaba, que es un escritor que a mí me gusta mucho, que escribir no es difícil, no es nada difícil, solo hay que empezar. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Qué necesitamos? Ganas, intención primero, ¿no? Y escribir, 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 escribir. Hay una expresión que heredé o le copié al maestro Alejandro Paniagua, que es un gran escritor también, que él usa mucho además y me encanta, que dice vomitar el texto. Y es eso, es empezar, ¿no? Es deja que salga y salga y salga y salga y así empezar. Usar estas palabras, porque esos son los ingredientes de la autobiografía, las palabras. Y la materia prima es la vida propia. Entonces, empezar a soltar, permitir que venga y ya después empezar a darle una claridad. Eso es muy importante, tener claridad. Es lo que queremos. Dice también un escritor que cuando tú relees un texto, un propio texto, como si fueras un niño de 5 años y no lo entiendes, entonces tienes que volver a escribir todo, ¿no? Es muy importante la claridad en una autobiografía. Es muy importante el orden, el propio orden, porque hay muchas maneras de escribir una autobiografía, ¿no? No hay una receta, hay muchas. Entonces, hay que ser muy claros y lo que sí es imprescindible es que tiene que ser, obviamente es personal, íntima, auténtica y brutalmente honesta. Sobre todo cuando hablamos de para sanar, ¿no? O para curarnos, o para mirarnos, o para recuperar. Brutalmente honesto. Eso necesitamos. El orden es muy importante para no perdernos, para no divagar, para no irnos por los caminos por circunvalación, digo yo, cuando quiero contar una cosa o mirar una cosa. Entonces, tener un orden, el orden que nosotros queramos, hay quien lo hace cronológicamente. Tener una lista de temas, como capítulos, quizás un índice de capítulos, pero todo se vale. Entonces, un orden es muy importante. Los capítulos pueden ir y venir en el tiempo, me permiten hacer eso. Saltar, contar un suceso del presente y quizás viajar al pasado y regresar. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, tener la intención y hacerlo, sentarse a escribir, no detenerse. Eso es lo que yo diría, Ana, nada más. Qué rico, se antoja tener este tiempo y Nada. este espacio. Sí, pero yo quisiera que nos contaras más tú cómo se relaciona el viaje de escribir, para mí es un viaje, el viaje de escribir una autobiografía con el trabajo personal, con la vinculación. ¿Cuál es la importancia ahí que tú ves? Gracias, Ángeles. Pues sí, es una buena pregunta. En Coyohuali, como ustedes escucharon, somos un centro de vinculación y la vinculación de lo que se ocupa es recuperar, reconocer esta esencia de las personas, de lo que cada uno de nosotros somos. Y lo hemos llamado, pues es un viaje como el autoconocimiento.
Entonces, tenemos muchas estrategias, muchas herramientas para lograr este autoconocimiento. Y una de las estrategias que usamos en los círculos de mujeres ha sido la escritura de la autobiografía. Entonces, sin lugar a dudas, la escritura de la biografía lo que hace es recuperar la esencia de la persona, partiendo también de todo lo que es este linaje, estos ancestros, este árbol genealógico que nos sostiene y nos va llevando por este camino, esta ruta que hemos transitado cada uno, viendo nuestras luces, nuestras sombras, y es como hacer una reconciliación, integrarnos en lo que somos cada uno. Y como dice Ángeles, pues se requiere mucho de esta valentía, de esta honestidad, porque además lo hacemos y cuando lo hacemos en grupo. Entonces nos abrimos nuestras historias, nos reconocemos ante las demás o ante los otros. Y esto es un proceso que yo además veo con la autobiografía, también como parte del elemento de la vinculación, es como reconocer el yo que soy, pero al mismo tiempo poner la distancia con el yo narrado. Entonces, es un elemento también de fortalecer la identidad de lo que yo soy. Entonces, al narrarme a mí mismo, porque lo que hago es escribirme a mí mismo, sí se escribe en primera persona. Lo que hago es como reconocerme ante mi propia escritura, ante mi propia narración. A mí me pasó cuando yo he hecho varios tramos, yo no lo he terminado, pero es como reconocerme a mí misma en esa narración y reconocerme a mí misma al escucharme. Entonces, también con esto, que es otro de los elementos de la vinculación, es como ocupar el lugar que yo soy, primero como hija al nacer, después, bueno, si me uní, si soy pareja de alguien, pues como pareja, o en la profesión que tengo, o en mis formaciones que he tenido, o en la experiencia de vida con alguna actividad en la que he estado. Y después es como ir ocupando el lugar, irme reconociendo en cada ambiente, en cada relación, en cada etapa de mi vida. Y eso es importante porque nos vamos dando cuenta que como rompecabezas de mí misma, cuando lo voy armando en una autobiografía, es como integrar mis cachos, como ir como pegándolos con este hilo dorado que va generando un gran mosaico de lo que yo soy. Y la sensación, ahorita que te escuchaba, Ángeles, es como de mucha emoción al verla o al leerla, ¿no? Bueno, al menos esa fue mi experiencia, que obviamente no es la misma para todos, ¿no? Entonces, es atrevernos a zambullirnos en estos espacios íntimos, privados, pues que muchas veces ni a nosotras mismas nos los hemos contado. Entonces, es como, sí, ya está allí, ya lo tengo en el baúl de los olvidos o de los recuerdos, según se vea. Y cuando lo vuelvo a recuperar, la experiencia es integrar a lo mejor esa experiencia de la cual ya no me quiero acordar o que la memoria se ocupa de esconder, ¿no? Entonces, y los eventos, las historias, pues son de todo tipo, ¿no? Hermosas, gozosas, dolorosas, que nos generaron alguna ruptura o que de repente nos damos cuenta cómo fue un cambio de camino en nuestra historia. Entonces, para la vinculación, un elemento clave es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento también nos permite tomar decisiones en nuestro presente, recuperar el pasado como un aprendizaje de vida y poder como mirar el futuro, perdón, pues con una propia autodefinición de cómo yo quiero trazar este futuro. Entonces, esto es lo que yo podría decir de cómo lo conectamos con la vinculación, que es totalmente es una herramienta de esta narrativa, ¿no? La narrativa de mi propia historia. Qué bonito, Ana. Me encantó la comparación que haces con el rompecabezas. Y sí, ¿no? Es ir tomando, juntando todos estos pedazos de mí. Qué bonito. E hilarlos, tejerlos. Y entonces ahí mirarme. Y yo digo que sucede la magia. Porque entonces a partir de ahí
construimos diferente todas nuestras relaciones. Es muy lindo. Para mí ha sido una muy, muy, muy bonita experiencia y es un regalo en sí, ya, la autobiografía, para cada uno, porque no importa lo que decidan o no decidamos hacer después con ella, ¿no? Pero entonces en estos, como herramienta, Ana, como herramienta, ¿tú qué has visto, qué has notado? Quienes han pasado por este gran viaje de escribir la autobiografía dentro de los círculos que diriges, que guías, dentro de las terapias. ¿Qué has notado? Híjole, pues sí, es todo, yo diría que es como todo un viaje, ¿no? La autobiografía y lleva tiempo. O sea, lo que he notado es que lleva su tiempo, porque recuperar todos estos elementos, despertar la memoria, atrevernos a abrir espacios que teníamos cerrados o que no queremos reconocer, lo primero que veo es que lleva su tiempo y lleva su ritmo. No todos tenemos el mismo ritmo para contarlo al mismo tiempo. Yo misma he tenido que detenerme ante ciertos eventos que me han resultado, pues sí lo voy a compartir, dolorosos, muy dolorosos. Entonces necesito como tiempo, como despacio, como poderlo respirar para volver como a tomar la pluma y decir, va de vuelta, ¿no? Va de nuez. Entonces, esta biografía, esta autobiografía, pues aporta muchos elementos al crecimiento, a los procesos personales, porque nos ayuda, como decía, a rearmarnos. También es un reconocimiento muy importante de nuestras raíces. Ahorita que tú lo compartías con tu nombre, pues es muy claro cómo a veces del puro nombre podemos entender gran parte de nuestra historia, ¿no? Entender, por ejemplo, la autobiografía, eso es importante decirlo, está dentro de un contexto histórico y social. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, en las constelaciones, parte de los elementos que tenemos que considerar el contexto social y cultural en el cual pasó el evento. Entonces, no es lo mismo nacer de padres mexicanos, en mi caso, por ejemplo, de un padre de zona rural, con familia campesina, y mi madre de una familia, pues más bien como oligarca, industrial, con una cultura como más educativa, más escolar. Entonces, para mí la autobiografía, por ejemplo, implicó sumar como estos dos elementos que luego me dio muchas explicaciones de por qué yo me fui a estudiar la interculturalidad, porque esto ha sido mi vida ha sido como unir, como la tuya, ¿no? Un poco lo que es México con lo que es Cataluña, España. Entonces, este es el parte del reconocimiento que es lo que ayuda a fortalecer la propia identidad. Y también cuando lo hacemos en grupo, pues es reconocer, y a mí me sorprende mucho, no deja de asombrarme cuando escucho la vida de otras personas con muchísimo respeto y honrándolas mucho, esta parte de qué diversas, qué diferentes somos pues, todas las personas de este planeta, ¿no? Con nuestras similitudes, pero finalmente con todas nuestras diversidades. Entonces, pues bueno, creo que esta herramienta realmente es muy, muy poderosa, que deja mucha sanación y que va por fases. O sea, un momento es cuando me animo a hacerlo, como tú decías, otro momento es cuando tomo la pluma o tomo la computadora y empiezo a ejercer ese. Y bueno, y si me atrevo a leerlo en voz alta, también es otro momento, ¿no? Y si lo hago con un grupo donde siento mucha intimidad y donde siento mucha cercanía y confianza, claro que todo eso ayuda a que se genere un ambiente que también me relaja y me permite como escribirlo con mayor confianza, ¿no? Como abrir esos secretos con mayor confianza. Y creo que eso es lo que tú has estado aportando mucho en estos grupos, Ángeles, porque eso es lo que escucho por ahí. Entonces, pues gracias por eso. Y ahora me gustaría a mí preguntarte, Ángeles, porque sé que no todo es miel sobre hojuelas. O sea, ¿qué obstáculos tú descubres en esta escritura de la autobiografía, tanto la tuya como la que tú has visto en las otras personas? Claro, claro, y hay muchos, ¿no? Tenemos muchas resistencias por
por esto que tú dices, echarse el clavado a estas historias dolorosas, pues no está fácil, ¿no? No es fácil. Yo les comparto de manera personal que para mí el escribir sobre la enfermedad y la muerte de mi padre, pues me ayudó, o sea, me ayudó a lidiar, ¿cómo diría? Como a regresar, a revisar mi relación con la muerte, ¿no? Y eso me ayudó, eso me llevó a terapia, me llevó al trabajo personal y atravesarlo. Es lo que yo digo, atravesemos, ¿no? Crucemos al otro lado. Y eso fue un gran regalo, ¿no? Hoy me relaciono de otra manera. Y no sé quién escribió esto, pero dicen que hay que escribir, la historia hay que escribirla y escribirla y escribirla hasta que deje de doler. Yo diría, como Paloma, otra maestra mía, dice, no hasta que deje el dolor es real, el dolor está, pero hasta que dejemos de sufrirlo, ¿no? Y eso pues a mí de manera personal, ¿no? Escribirlo, leerlo, compartirlo por decisión propia, pues eso, cuando escribí algo sobre mi padre, la primera vez después de que él partió, pues lloré y lloré todo el día y después semanas y después lo tuve que escribir en varios momentos y así es la autobiografía tal vez, ¿no? Para algunas personas. Y lo podemos escribir en distintos momentos de nuestra vida o decir un testimonio, un regalo, un libro hoy y después retomarlo dentro de 5, 10, 20 años y escribir otro. Entonces, bueno, para mí ha sido eso. Eh, y también me parece que fue Eusebio Rubalcaba también, que dice, no sé cómo lo dice, pero cuando la mano te tiembla al escribir, estás en el camino correcto. Eso dice él. Porque cuando nos atrevemos a mirar y a sacar esos demonios o esa no demonios, estos dolores que hemos guardado y se quedan en nuestro cuerpo durante tantos años, ¿no? Que también nos pueden causar otras cosas, esa ya es otra historia. Pero cuando escribimos eso sobre la muerte del padre, sobre la enfermedad de la madre, un padre que nos haya abandonado, una pareja que nos engañó, un hijo que perdimos, bueno, ahí está también el regalo. Entonces, ¿qué obstáculos? Pues es eso, ¿no? Las resistencias, yo digo también, defensas y resistencias. ¿Por qué? Porque nos enfrenta y nos confronta a nosotros mismos. Y entonces volvemos a recordar, volver a pasar por el corazón. Y pues eso es doloroso, ¿no? Sí, algunos sucesos más, otros menos, ¿no? Unos más profundos que otros. También hay muchos gozosos, muchísimos. Y entonces, bueno, eso nos enfrenta con nuestros miedos, con nuestras creencias y acciones, con nuestra incongruencia también, ¿no? Congruencia, incongruencia. Y entonces, el grupo nos ayuda a atravesar, porque atravesamos juntos, porque yo solita escribiendo, pues me levanto y me voy, ¿no? O me duele la cabeza y ya no puedo, ¿no? Me sigo poniendo estas defensas y estas resistencias y además cada uno tenemos nuestros favoritos, que ya nos los conocemos, ¿no? Por eso hay que ser brutalmente honestos. Por ejemplo, el no tengo tiempo, para mí es uno de los favoritos, ¿no? Míos. Entonces, bueno, eso, gestionar el tiempo. Que el tiempo está ahí, el tiempo es, solo hay que gestionarlo. ¿Qué más? Eh, pues todos estos miedos, creencias, como es el autojuicio que es muy fuerte, y la autocensura, ¿no? Esta vocecita del autojuicio, pues atravesarla o decirle, te veo y siéntate ahí un momento y voy a escribir, ¿no? Porque escribiré bien, mi historia valdrá el esfuerzo, no soy tan importante o para qué cuento esto. Entonces, atravesar esa voz, atravesar y permitir.
Permitir que lleguen los recuerdos y permitir, porque no pasa mucho, pero pasa bien, porque lo que viene las palabras que vienen, los momentos y los sucesos que vienen cuando nos sentamos a escribir la autobiografía, son cosas que están listas para salir, listas para soltar, para sacarlas del cuerpo, para escucharnos nosotros mismos, como tú dices, ¿no? Que cuando escribimos se acomoda una cosa, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, nuestra historia se acomoda a otra. Y esa es la magia del grupo, a mí me encanta, ¿no? Nos vamos juntos de la mano, atravesando todas estas resistencias juntos y además nos miramos, nos vemos reflejados en cada historia, porque aunque todas son distintas y todos somos distintos y únicos, nos vemos, nos reconocemos en la historia de una madre, nos reconocemos en un viaje, nos reconocemos en las raíces, ¿no? Ay, se me fue la palabra, ¿cómo dijiste hace rato? Reconciliar o integrar. Integrarnos, ¿no? Desde las raíces y nos reconocemos en cada uno. Y eso, pues a mí me parece maravilloso, ¿no? Solo sirve para caminar y para elegir desde nuestro ser verdadero, liberado, lo que queremos. Y bueno, es eso, atravesar y además permitirnos el no juicio. Que eso para mí es de las cosas más difíciles de atravesar. El no juicio y el miedo o los miedos, ilusiones que tenemos al ser rechazados o a ser juzgados por los otros cuando lo hacemos en grupo, ¿no? Y bueno, es eso, es eso. Pero atravesar como pues sin detenernos, haciéndolo, nada más. Y vale todo el esfuerzo, porque cuando estamos del otro lado, pues lo miramos diferente, es una emoción que a ver si nos comparten en un ratito alguien que haya ya, que atravesamos juntos. Y eso es. Entonces, pues mira, hablando del grupo, ¿no? Del grupo, que para mí, pues usamos esta palabra de tallerear, ¿no? En los grupos. Es un taller y entonces tallereamos, porque sin historias no hay taller. Sin compartirnos no hay taller. Y tallerearnos no es, ay, escribiste mal esta palabra, la ortografía, sino es compartirnos y mirarnos y decirnos, oye, no entendí esto que escribiste, me falta claridad para entender esto. Y compartirnos desde eso, desde el no juicio, sin opiniones, sino con propuestas, sin consejos, ¿no? Que también es eso. Eso es lo que hay que atravesar para escribir y hacer una autobiografía. Entonces, hablando del grupo, Ana, ¿cómo ayuda la escritura de la autobiografía en ese trabajo, en estos círculos de autoconocimiento y de vinculación? ¿Cómo lo vives tú? Es una pregunta muy, muy interesante porque la vinculación nos habla mucho de este ser espejos con los otros. Entonces, cuando yo estoy escuchando la historia de alguien más, como lo decía hace rato, pues puedo hacer resonancia con algunas cosas, con otras no. Y la memoria tiene una manera de funcionamiento muy particular, porque la memoria va despertándose, o ya sea cuando veo una escena, que eso pasa mucho cuando tenemos hijos y van creciendo, y entonces como que nos ayudan en sus edades a recordar nuestras edades, es esta dinámica de espejo, ¿sí? O bien cuando escucho una historia, una anécdota, yo digo, yo también, a lo mejor no es la misma, pero me despierta una sensación.
Y al despertarme la sensación me evoca una historia mía que me permite como entrar en algo que seguramente si yo no trabajara en círculo sería mucho más complicado, mucho más complejo poder llegar a ciertos recovecos de nuestras historias, de nuestras vidas, ¿no? Y la otra parte también importante del trabajo en grupos, en círculos, que en los talleres pues justo es este trabajo en círculo, en grupo, donde se da una contención de seguridad, como decía hace rato, es como, además de la escucha de la cual ya expliqué, que este trabajo de espejos que sucede, también tiene que ver con el desnudarnos. Entonces, cuando yo me atrevo a contar una historia, a lo mejor con personas que yo no conocía antes, que no había visto, que es las primeras veces, y digo, ¿cómo diablos yo fui a contar esto a un grupo de personas que en la vida he contado a mis mejores amigos, ¿no? Y entonces de repente nos sorprendemos ante esa situación, pero lo que se está generando es una dinámica de confianza que nos va permitiendo, justamente recuperando esto de los juicios, cuando se crea un espacio en donde el juicio no permea, entonces me da la libertad como de atreverme a decir, esta es mi humanidad. Y nuestra humanidad pues tiene muchos mosaicos y a veces partes que nos encantan de nosotros y a veces partes que quisiéramos que nadie se enterara. Pero cuando logramos dar este salto de mostrarnos vulnerables, de mostrarnos frágiles, de mostrarnos humanos, yo lo que veo es algo muy curioso y a mí me pasa, ¿no? Con cierta frecuencia. No solo es como la dificultad que a veces tengo de contar algo que me avergüenza a lo mejor, sino a veces también tengo dificultad de contar cosas con las cuales yo me siento muy orgullosa. Pero hay una parte que es como querer ocultar una parte de luz para como no decir, a mí me está yendo bien, o en esto soy exitosa, o en esto me siento súper feliz. Entonces, a veces hasta estas partes maravillosas de la vida de cada quien también las ocultamos porque hay como un falso ego, ¿no? No quiero que los demás sepan de lo bien que me está yendo en esto, o de lo muchísimo que amo a mi pareja, o de esa maravillosa experiencia. Entonces, el trabajo en grupos a eso nos conduce como que va siendo un motor donde si yo escucho que alguien más comparte, a lo mejor, o una experiencia que me cuesta trabajo, o una dolorosa, o una que me avergüenza, va generándose una especie como de sincronicidad, como de dinámica de espejo, en donde nos vamos contagiando. Y esto genera, además de un atreverme, una apertura, un proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento porque el que yo cuente o el que alguien cuente y que se convierta en el protagonista y tener una escucha atento y respetuoso es ya un elemento enorme. O sea, genera una sensación de satisfacción, de seguridad y de gozo. O sea, el poder contar con la seguridad del que me está escuchando, no me va a interrumpir, no me va a decir, ah, qué bueno porque te cuento mi historia, no me va a juzgar o no me va a aconsejar, ¿no? Entonces, estos son elementos muy importantes de la narrativa, de la herramienta de la narrativa para la sanación, que bueno, se usa en muchos de los espacios, que es además una de las funciones que tiene el terapeuta, por ejemplo, de esta escucha de esta manera, ¿no? Respetuosa. Entonces creo que pues tiene como muchos regalos, o sea, hay muchas riquezas en este trabajo. Y pues bueno, a mí me encantaría, Ángeles, escuchar como algunos testimonios de algunas personas que sé que han estado en este espacio. A mí también. ¿Quién quiere? Mira, tenía yo una pregunta que antes de pasar que me gustaría leerte, que está Sí. haciendo Marcela García, que dice, ¿se redacta en primera persona? Bueno, contesté que sí, pero ahorita tú contéstala también. Y luego dice, ¿en qué tiempo? Cuando hablo del pasado, ¿redacto en pasado o se puede redactar en presente? Y entonces, esa es la pregunta que está. Y Ok. alguien que tiene iPhone tiene la mano levantada. Entonces, como no tiene nombre, ahorita que Ángel les responda para que el que tiene la mano levantada del iPhone pueda abrir el micrófono y pueda preguntar o comentar.
Ok. Sí, una autobiografía, hablamos de la propia historia, entonces sí, se habla en primera persona, pero todo se vale. Bueno, ya no voy a entrar a hablar de las personas literarias o las voces, pero sí, en primera persona, pero podemos hablar también a una segunda persona cuando podemos escribirlo a través de una carta, por ejemplo, ¿no? Eso también es una autobiografía. Bueno, hay muchas herramientas para escribir autobiografía, no las voy a decir, ese es el taller, ¿no? Entonces tomaría mucho tiempo, pero sí, en primera persona y podemos hacer usos de muchas herramientas como esto, de las cartas, diálogos, en fin, varias cosas, pero siempre, siempre es a partir de la propia historia. Y el manejo del tiempo es como tú quieras, siempre y cuando tenga claridad, sea claro. Entonces yo puedo hablar de voy a inventar, el primer día que me subí a la resbaladilla con mi voz de la niña de 5 años, o cuando aprendí a hablar en bicicleta, ¿no? Más fácil, con mi voz de mi niña de 5 años. Entonces me sitúo en ese tiempo y lugar, que es elementos muy importantes para la claridad y el orden, me sitúo y puedo hablar en presente, siempre y cuando sea claro. Entonces sí, hay muchas herramientas que podemos tomar y agarrar y además cambiar, ¿no? Hablar en primera persona en ese momento de la vida y después hablar en pasado, también en otro capítulo o en otro suceso, siempre y cuando sea claro y haya un orden también. Eso es Gracias, Ángeles. Pues me gustaría darle la palabra a Fernando, que la pidió desde hace rato, y después hay varias manos levantadas. Fer, ¿quieres compartirnos? Abre tú. Sí, ya está. Sí, perdón. Buenas noches, yo me llamo Fernando Sarvide. Yo estuve en un curso, en el taller de autobiografía con Ángeles y ha sido una experiencia increíble. A mí me sucedió que del lado de mi familia paterna había muchos secretos de familia que nunca se develaron. Y platicando con mi hijo mayor, me decía, eso no nos debe de pasar a nosotros, tienes que escribir las anécdotas y las cosas que recuerdes. Y entonces le dije, pero pues yo realmente no sé escribir. Y eso me lo dijo como por ahí del 10 de marzo. Y empezaba el asunto de la pandemia y me llegó la invitación al taller de Ángeles, que empezaba por ahí del 10 en marzo, a finales de marzo, y pues yo lo vi como una señal de es momento de hacerlo, ¿no? Entonces, en un principio, la idea era escribir como para dejar un testimonio a mis hijos, pero en el camino me di cuenta que estaba escribiendo para mí, sobre todo, ¿no? Y fui, pues, tratando de ser lo más honesto posible porque era un tema que se tocó desde la primera sesión. Pues sí, cuesta trabajo, o sea, cuesta trabajo develar los propios secretos, ¿no? Pero en el grupo en el que yo estaba, donde está Gladys, que también está aquí con nosotros ahorita, pues era un grupo que te cobija, que te permite, pues te va ayudando a soltarte, a quitarte el miedo a escribir, porque lo empiezas a leer en grupo. Entonces ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Con catarsis incluida, encontrando los patrones que uno ha repetido a lo largo de su vida. Y una cosa que me gustó mucho es que cuando uno empieza a tratar de escribir, por decir, de la adolescencia, y a lo mejor había un personaje, hombre o mujer de esa época, que no hemos visto en muchos años y que en esa época fue importante,
Entonces a mí me sucedió que le llamaba a esa persona, bueno, buscaba la manera de encontrarla. Y oye, ¿cómo pasó esto? ¿Te acuerdas? Y entonces, a lo largo de estos meses, he hablado con mucha gente de la infancia, de la adolescencia, del kinder, de la carrera, con quien hice trabajos a lo largo de la vida. Entonces también ese proceso fue bien interesante, porque no nada más me fui al pasado, sino traje al presente a las personas del pasado, y eso fue un proceso muy bonito, ¿no? Creo que ha habido tengo dos cosas en la vida que son muy paralelas. Hice el Camino de Santiago y ahora escribo autobiografía. Uno empieza a caminar el Camino de Santiago solo y se va encontrando a una, dos gentes, tres gentes, de repente ya van 5, 6. A lo largo de 34 días que yo caminé, empieza uno a platicarle a uno, el otro le platica, y bueno, fue una autobiografía no escrita, sino hablada y caminando. Y esto también se parece mucho a esto que vivimos, porque fue un viaje también que duró 8 sesiones, ¿sí? ¿Sí, Ángeles? Primero 8 sesiones y luego otras 4, o sea, fueron 12 semanas o 15 semanas, en donde nos encontramos 6 personas y nos fuimos platicando nuestra vida. Entonces uno empieza a conocer a los nietos, a los problemas que hubo con ciertos hijos, con la pareja, y bueno, pues ahora somos un grupo que, aunque ya terminamos con Ángeles, ya seguimos solos por nuestra cuenta para obligarnos a terminar esta autobiografía, y nos reunimos pues ahora una vez al mes, y como que tenemos la obligación de avanzar por lo menos 2 capítulos. Ángeles, que es una persona muy linda, se sumó a nuestro grupo como compañera, y eso ha sido también bien bonito, porque ella ahora también escribe y nos platica. Entonces, pues, es lo que yo quería compartir. Para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy, muy enriquecedora, muy como de hacer las paces con la vida, hacer una síntesis de lo que uno ha vivido, reconocer sus errores, sus aciertos, que aunque ya los conoce uno y los ha venido dándole vueltas a la cabeza toda la vida, no es lo mismo que cuando uno los tiene que escribir, porque escribirlos es un proceso diferente a nada más pensarlo, ¿no? Plasmarlo en sí ya pues es terapéutico, yo diría, ¿no? Y pues si no lo han hecho, háganlo, porque vale la pena. Gracias, Fer. Me encanta esa frase de hacer las paces. Me la quedo. Gracias, Fer, qué bonito. Qué bonito. Y bueno, Fer hizo 2 trabajos, o 3, ya no sé, hermosos también, porque también en esta autobiografía pues tomamos nuestra creatividad, ¿no? También es otra resistencia para atravesar la creatividad. Y entonces también Fer hizo un rompecabezas. Una cosa rápido, si se puede, perdón. Sí, claro. En el curso hay que hacer un libro, pues hay que imprimirlo, hay que empastarlo, todo eso lo hicimos en situaciones de encierro. Entonces, pues había que imaginar cómo lograr encuadernar algo. Pero una cosa que me gustó es que yo ya lo encuaderné y se lo regalé a mi hijo mayor, se lo mandé. Luego terminamos una segunda sesión y aumentamos más capítulos, lo volví a imprimir y se lo di a mi hijo segundo. Y ahora pues estoy tratando de terminar para dárselo al tercero. Y lo curioso es que cuando lo leyeron, dijeron, es que papá, yo viví todo eso que tú escribes, lo que nunca supe, hasta ahora lo sé, es cómo lo viviste tú. Y eso también es muy padre. Ya, perdón. Wow, no, pues ya salieron los 3 regalos. Qué bonito. Gracias.
Oye, Ángeles, pues está la mano levantada de Laura Cortés desde hace rato y también de Miriam. Entonces, Laura, si quieres tomar la palabra, y luego va Lulú y luego Elda, que tengo varias manos, y Gladys también. Entonces, Laura. Gracias. Nuevamente, buenas noches. Pues para mí fue una experiencia muy interesante por lo mismo en esta época de pandemia donde estábamos viendo como más bien todo lo malo y todo lo perdido y todo lo que no podíamos hacer. La pandemia a mí me ha traído muchas bendiciones. Yo vivo en el estado de California, en Estados Unidos, desde hace 15 años. Soy psicóloga de profesión y pues he tomado muchísimos cursos aquí en Estados Unidos, pero obviamente yo extrañaba como el tipo de didáctica que tenemos en cualquier cosa que estudies en México. Y gracias a la pandemia se han abierto muchísimas clases online que antes yo preguntaba y me decían que no y que no, y ahora ya no les quedó de otra. Entonces, para mí ha sido como una gran ventaja. Igual como dice Fernando, la experiencia del grupo fue maravillosa. Yo nunca me sentí juzgada, criticada, menospreciada. Fue muy enriquecedora porque me di cuenta que todos tenemos una historia digna de ser contada, a pesar de que todas las historias son tan diferentes y que ninguno de nosotros era escritor profesional. De todos modos, la forma de contar su historia siempre a mí me dejaba maravillada y me dejaba muchísimo aprendizaje. Definitivamente el acompañamiento de Angels, pues es maravilloso porque no te dice cómo hacer las cosas, pero sí te acompaña y como ella dice, cuando llegábamos a la siguiente clase con que no escribí porque no tuve tiempo, todas nuestras resistencias, pues nos ayudaba a mirar esas resistencias y nuestra graduación, que fue apenas hace como un mes, yo creo, fue muy emocionante. Irnos viendo, irnos reconociendo ahí. Yo creo que yo voy a estar como Fernando, ya estoy lista para la siguiente tanda. Y otra experiencia que para mí es diferente es que yo desde hace muchísimos años escribo mi diario. Ahorita ya tengo muchísimo escrito porque es como donde me desahogo y luego cuando tengo tiempo me gusta volverme a leer para mirarme cómo era yo a lo que escribí hace 2 o 3 años. Pero es un proceso muy diferente a escribir acompañado tanto de un grupo como en este caso de ellos, porque sí, no es lo mismo desahogarte y escribir que al leerlo, al escucharte en tu voz cuando dices eso que leíste, en ese mismo momento tiene otro significado. Y luego cuando las demás personas te van diciendo cómo lo sintieron, cómo lo entendieron, ya es otro significado diferente. Entonces, es como que puedes ir cerrando vivencias. Tal vez no, la intención no es que sea un grupo de terapia, pero definitivamente es un ejercicio terapéutico. Y igual nosotros pues al final tuvimos que hacer nuestro trabajo final, nuestro regalo, y pues por ahí está el mío, pero pues igual que Fernando, no sé cuántas veces lo voy a tomar porque todavía me hace falta mucho que escribir, y yo creo que es un grandioso regalo que me doy a mí misma, y yo todavía no sé si se lo voy a repartir a mis hijos o no, pero por lo pronto es para mí, y ya para mí eso es importante. Entonces, le agradezco mucho a Ángels por su acompañamiento, que es extraordinario. Su nombre le va súper bien. Y le agradezco mucho a Coyowali, que nos dé la oportunidad a los que no estamos en la Ciudad de México de poder acercarnos a esto que cuando estás fuera lo extrañas de una manera que no hay palabras para explicar cómo extraña a uno todo eso. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura. Qué bonito testimonio. Sí, gracias, Laura. Y eso que dices, qué importante, qué bonito estos regalos que nos dio la pandemia, ¿no? Y romper o tirar estas fronteras, ¿no? Porque hemos tenido participantes de muchos países, distintos continentes, distintos horarios, ¿no? Y ha sido muy, muy bonito también esta oportunidad y poder compartirnos desde ahí. Incluso personas que su lengua materna es otra, y eso ha sido también muy, muy lindo. Y hay historias, no quiero, es que me quedé con ganas de decir esto, Ana, rapidísimo. Ya cállenme, siempre les digo, ya cállenme. Cuando hablamos de estas historias de dolor y esto de no reconocer nuestra luz, ¿no?
que muchas veces es algo que hacemos, ¿no? Tal vez por lo que sea, por miedo al rechazo, a no o a pertenecer también. Entonces, es un ejercicio también de merecimiento donde hay historias maravillosas también. Y lo que buscamos en una autobiografía es este equilibrio, ¿no? Sí hay muchas historias dolorosas que son esas, las listas para salir, para sanar, para mirarlas de otra manera. Y hay muchas historias de reconocimiento, ¿no? O que no sea bien reconocido, de carreras profesionales maravillosas, de testimonios y de legados para la sociedad y para la humanidad, historias de amor que además han sido divertidísimas también. Entonces está lleno de eso, como la vida. Es todo un viaje. Solo me quedé con las ganas de decir eso porque es todo, ¿no? Gracias, ya paso la palabra. Miriam tenía la mano levantada, si la quieres abrir tu micrófono, Miriam. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, justo yo tenía una pregunta que iba enfocada a lo que acaba de comentar Laura, ¿no? Yo tengo varios años escribiendo por temporadas un diario, ¿no? Entonces cada vez cambio a una libreta diferente, entonces no sé cuántos diarios tengo. Entonces, justo mi pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia de escribir pues una autobiografía y hacer este diario, ¿no? Porque seguramente la autobiografía, estoy pensando, así como la puedes escribir desde la memoria, mientras que el diario lo escribes desde la emoción, ¿no? O sea, una emoción, algo que te pasó ese día. Entonces mi pregunta es pues esa. Ok, sí, Miriam, gracias. El diario es una de las herramientas que usamos, quienes lo hacen, quienes los tienen, para reconstruir, para construir esta autobiografía, porque no solo usamos este diario donde sí plasmas las emociones y quizás tú sabes, ¿no? El suceso que tienes. ¡Ah! Se apagó mi cámara y no sé por qué. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí. A ver, no sé si se... Ah, ahí está. Gracias, Ana. Ahí estoy. Entonces, bueno, usamos y recuperamos. El diario es una gran herramienta. Recuperamos estas historias, porque a lo mejor cuando yo escribo algo en mi diario, yo sé de qué estoy hablando y me estoy desahogando de un suceso. Entonces, cuando lo pasamos a una autobiografía, cuando ya necesito claridad del suceso, de la descripción de otros factores, además de la emoción o los sentimientos, es diferente, da más claridad, más orden también a estos sucesos. Esa es la diferencia. Y podemos tomar distintas herramientas, ¿no? Recuperar cartas propias o cartas que nos dieron, fotografías, en fin. Todo eso lo usamos para esta construcción de autobiografía. Miriam. Muchas gracias. Bueno, me gustaría darle la palabra. Tiene la mano levantada Elda. Bueno, yo participé 2 veces en el taller de autobiografía. Yo no creí que pudiera lograrlo. O sea, yo pensaba que mi pluma no iba a fluir más que 2 o 3 renglones, pero el acompañamiento de Ángels, la verdad, para mí fue muy claro y muy acogedor en el sentido de animarme y confiar en que sí podía hacerlo. Entonces esa confianza me brindó a mí mi autoconfianza. Me costó la primera sesión, digo, bueno, lluvia de ideas, ¿qué voy a hacer? O sea, no, o sea, me sentía así como en una cueva, ¿no? Literalmente cuando empecé a escribí, no sé, ni media hoja y ya esto me llevó a contactar realmente con el corazón y empecé a dejar fluir mi historia, mi percepción. Comenté esto con algunas de mis hermanas, ellas tenían una versión de ese mismo suceso y yo tenía la mía.
Entonces eso me permitió ir fluyendo y literalmente había momentos en que fluía y venía y enlazaba una historia con otra y Ángels me orientó a cómo ir poniendo orden en cada capítulo. Entonces cuando yo hice el trabajo final, a mí se me da ser muy creativa, muy manual, entonces hice mi trabajo final, pero le dije a Ángeles, no es final. Esto se lo dejo porque quiero ir anexando y anexando, porque mi autobiografía va a terminarse hasta que yo tenga vida, ¿no? O sea, hasta que yo pueda escribir, hasta que yo pueda plasmar, no sé, tal vez hasta se me da la oportunidad hasta el último momento, ¿no? Igual que Fernando, este es algo que escribo para mí, es un autorregalo, pero también quiero dejárselo a mis hijas para que ellas vean cómo yo viví mi historia, cómo viví mi niñez. Fueron momentos dolorosos, también catárticos. Me ha servido así como para ir sanando cosas que tenía yo muy en el baúl de los recuerdos. Lo traje al presente y irlo sanando y también recuperar esa parte de esa avidez de niña, de sueños que se quedaron también congelados y hacerlos más frescos para poder retomar parte de esos sueños, ¿no? Y eso, sinceramente, para mí fue fue una empatía en el grupo, una empatía, un respeto, una escucha total. Y no nada más escucha de oído, sino una escucha de alma a alma con todas las personas que estábamos en el taller. Y la verdad, yo me quedé con muchas ganas de seguir porque la verdad el acompañamiento de Ángels es, aparte de brindar la confianza para abrir mi historia, también fue como de ir encaminándome, ir enlazando mi historia, traer en ese capítulo mi niñez contada desde mi adulta y también pues pasarme a ese momento de niñez y contarlo desde mi niña, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí los animo. Para mí fue una experiencia muy agradable y sigue siendo una experiencia muy agradable porque sigo escribiendo parte de capítulos. Entonces, pues, es como reconectarme conmigo misma, como escuchar mi alma y plasmarla en hojas blancas y dejarla que fluya. Muchas gracias, Ángeles. Gracias a ti, Elda, gracias. Qué bonito. Ay, no te escuchamos, Ana. Perdón, sí es cierto. Gracias, Elda. Me encanta además que dices que lo dejas abierto a lo que sigue. Sí, como dice, esto no se acaba hasta que se acaba. Eso. Por ahí también tiene la mano levantada, bueno, Lulú y luego Montserrat. Hola, mi nombre es Lourdes García Anzástegui. A mí, yo tomé el curso, el taller de autobiografía. Al principio me era muy difícil porque era por medio de la computadora y yo ya no podía yo usar tanta tecnología. Pero a mí me gustó mucho el taller, me ayudó a sacar un capítulo de mi vida muy doloroso, que me marcó mucho en lo que es mi historia. He tenido terapia desde hace mucho tiempo, pero después tuve fue un capítulo de mi vida que me ayudó a sacarlo, a sanarlo, a acomodarlo, y también me enseñó el taller que la autobiografía no es necesario hacerla desde tu nacimiento, sino que, como dices, es tu presente, puedes empezarla desde el presente, en el pasado, y así. O sea, no exactamente el día que tú naciste, de ahí empiezas. Y eso para mí fue como, wow, sí fue muy bueno porque dije, entonces no exactamente puedo empezar mi autobiografía por
desde que yo era pequeña, ¿no? Entonces, a mí también me costó mucho, me costó, yo creo, 2 sesiones, ¿no? El escribir, porque no me daba, pero ya cuando creo que ya como dices, mi alma, mi corazón, ya lo sentía y empecé a escribir ese capítulo que fue muy, bueno, para mí fue muy fuerte, para mi familia, para mis hijas, y ahora me siento muy contenta y estoy muy feliz. Y como dices, es como magia, porque se acomodaron tantas cosas después del taller que no tienes idea. O sea, se fue como también el odio, el rencor, hacia esta persona que fue así, mágico. O sea, no te puedo explicar cómo a los demás, pero es magia. Tu historia, cuando la sanas, todo se sana, todo tu clan, todo tu tribu se sana. Y para mí fue muy bonito, una bonita experiencia, y como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba, o nunca se acaba. Igual ahí también salió parte de mi creatividad que ya se había perdido, que estoy encontrando, y yo pensé que no iba, como dicen las personas, hicimos un libro, y el mío, para mí, me gustó mucho cómo me quedó, ¿no? Porque en una parte es mío, una parte es de mis hijas y de mi familia, pero es muy bonito. Anímense y sanas muchas cosas, muchos dolores, muchos, igual, alegrías que a lo mejor se te olvidaron y estaban ahí, pero está muy, muy bonito. Anímense y tómenlo, y para mí fue una experiencia maravillosa. Y ahora que lo veo después es mágico. No saben, o sea, hay algo en mi familia que se movió y ya se está acomodando. Algo que se había roto y ahora está más unido. Ese es mi testimonio. Bueno, para mí. Gracias. Gracias, Lulu. Ay, qué bonito, muchas gracias. Gracias por compartirte. Gracias. Bueno, pues Monse, ¿quieres abrir tu micrófono para que nos compartas? Sí, hola. Yo soy Montserrat Mandri y tomé igual el taller de autobiografía. Hace 3 semanas creo que terminamos. Y bueno, yo decidí tomarlo porque quería darme la oportunidad de mirar mi historia con otra perspectiva. Y algo que sí quiero decirles es que la escritura para mí no era una herramienta, o sea, yo nunca escribía ni diario ni nada. Consideraba que no era buena para escribir tampoco, entonces me aventé y dije, bueno, pues a ver qué sale. Como primer reto me dije, no me voy a juzgar y voy a aventarme al reto y voy a abrirme y voy a ver qué descubro. Entonces, pues lo que escribí fue magnífico. Primero, pues me di cuenta que no es ser dramático, sino que mi vida, como la de muchas personas, está llena de muchas etapas de dolor, muchas etapas difíciles, pero también de cosas bellas y de momentos padrísimos con la familia, de felicidad, de aventuras. Es la comedia perfecta, ¿no? Y me permitió ver eso. O sea, empecé a escribir con ideas que nos da Angels de temas que puedes escribir, porque al principio yo también dije, Dios, ¿qué voy a escribir? Hice lluvia de ideas, no llegaba a nada. Y de pronto agarré una historia así de una aventura y empecé a escribir, y creo que escribí 16 cuartillas cuando según yo no iba a llenar ni media cuartilla, y empecé a ver muchas cosas que me gustaban de niña, que me gustaría retomar ahora, muchas cosas difíciles, pero también muchas cosas alegres. Entonces fue una revelación increíble. Me atreví a cerrar un capítulo con mi papá que no me había atrevido a hacer antes. Escribí otra historia que según yo era como super light, y cuando la compartí la gente fue así de, qué difícil, y entonces yo me ubiqué en el momento y dije, claro, esto tengo que reconocerlo como algo difícil en lugar de taparlo. Fueron muchísimas experiencias, muchísimos descubrimientos, y me dejó igual una
no sé cómo explicarlo, sí, una liberación, una tranquilidad de mirarme a mí misma, de reconocerme. La verdad es que yo terminé el taller sintiendo un inmenso amor por mí misma, por mi familia. Y algo que me encantó también fue compartir con otras personas y darme cuenta que todos pasamos por momentos difíciles y ver que toda la gente, o sea, con la que compartí, pues está igual intentando salir adelante y que fue súper valiente en compartir su historia. Eso fue para mí igual súper enriquecedor y cada día que leían algo era, wow, maravilloso y salíamos todos, creo que con el corazón muy lleno. Entonces, yo también se los recomiendo, anímense sin pensarlo mucho. Es un salto que va a traerles muchas cosas gratificantes. Angels es maravillosa, su acompañamiento es sumamente amoroso, da, o sea, pautas muy importantes que te permiten dejar volar la imaginación y es solo cuestión de abrirse, de intentarlo y creo que es algo que vale mucho la pena. Y gracias, Ana y Angels. Gracias, Monse, gracias a ti. Gracias, pues no veo más manos. No sé si alguien falte, Gladys y luego Marta. Hola, buenas noches. Soy Gladys, también alumna de Ángels. Hola, Ángels. Alumna de Ana. Bueno, hay muchos maestros. Yo tengo el honor de tener muchos maestros porque mis compañeros mismos del taller de escritura también fueron mis maestros. De ellos aprendí un poco o un mucho. Mi esposo, mi maestro, mis hijos, mis maestros, toda la gente que me ha rodeado siempre han sido mis maestros. Y eso fue lo que yo descubrí durante la trayectoria de la escritura de mi autobiografía, ¿no? De cuánto recibí, con dolor o con gozo, pero cuánto recibí de la vida a través de ellos. Mi primera experiencia en la autobiografía fue precisamente contigo, Ana, en el taller, donde escribí algo de mi autobiografía, sobre todo mis inicios. Y la primera experiencia que asertiva que tuve al compartirlo con mi familia fue muy gratificante. Como bien dicen todos los que me han antecedido a la plática y también Ángels, que hay muchas cosas que guardamos como en un sobre lacrado y que nadie, no lo compartimos. Son intimidades muy nuestras, muy mía. Yo guardaba muchos secretos, según yo, así que nadie lo iba a saber. Nunca lo compartí ni con mi esposo ni con mis hijos. Pero después que escribí la primera parte de mi autobiografía y lo compartí, tuve la valentía de compartirlo con ellos. Recibí una recompensa muy grande, que fue no solamente el autorreconocimiento, sino el reconocimiento de parte de mis hijos y decirme, mamá, nos abres una faceta desconocida de ti, de tu persona, de tu historia. Y hoy, si te admirábamos, hoy te admiramos más, porque eres una mujer que ha atravesado con mucho valor lo que ha hecho, lo que ha caminado y ha llegado hasta hoy es muy valioso. Entonces, no solamente es un autorreconocimiento, sino reconocimiento en el ambiente en el cual yo me desenvolví, ¿no? Entonces, eso fue para mí muy gratificante. Después, pues también las resonancias que genera y que tiene el trabajar en grupo a través de la escucha, también es muy, muy lindo porque eso va amalgamando al grupo, va generando un afecto muy especial con el grupo, con la gente que te acompaña. Y para mí eso tiene un valor. Por eso es que seguimos y yo creo que vamos a seguir, no sé hasta cuándo, pero porque
esta obra, yo creo, como decía Elda, va a terminar hasta el último suspiro, hasta el último respiro, ¿no? O sea, no se termina sino hasta cuando uno se vaya, ¿no? Así es que el descubrir mis compañeros, mis compañeras, y que nos acompañamos, para mí fue un regalo hermoso del taller. Y bueno, pues todo lo demás que han dicho, yo estoy muy de acuerdo. Yo también he experimentado lo mismo de esa satisfacción, la satisfacción de atravesar este taller en grupo. Y pues igual lo exhorto a toda la gente que pueda escribir, no por nada, hay muchos procedimientos psicológicos que utilizan la escritura como terapia, ¿no? Así es que pues estamos aquí contentos y atentos, y muchas gracias otra vez, Ángels, porque contigo atravesé caminos dolorosos de mi infancia, pero terminé gozosa al final del camino en esta etapa de la escritura. Gracias. Y gracias a ti, Gladys, gracias. Gracias, Gladys. Sí, me acuerdo ahorita de la experiencia de la lectura de esa autobiografía, que fue toda una revelación en aquel momento. Y sí, lo recuerdo como de una manera muy, muy valiente de tu parte y muy bonita además. Bueno, casi se nos está terminando el tiempo, pero Marta, tienes la mano levantada, entonces si quieres abrir tu micrófono. Buenas noches a todos. Voy a ser breve porque creo que ya es hora de irnos. Pues primero que nada, el agradecimiento a Ángels, que todo el mundo lo sabemos, es una persona muy cálida a pesar de la pantalla, se siente. Y bueno, igual yo terminé hace 3 semanas el taller, nos quedamos con ansias de seguir y bueno, creo que no pasó mucho tiempo para que ya que tengamos la continuidad. Por mi parte, es un proyecto, como les platiqué hace tiempo, que yo lo tenía hace mucho tiempo. Ahora sí que yo lo tenía desde que me jubilé. E igual me pasó, no sé de qué manera, pero llegó la información a mis manos y en ese momento no lo dudé y entré al taller. Sí, son señales, me queda claro. Tuvimos un grupo muy bonito también. Al principio me costó igual, la parte de mi infancia no venían los recuerdos a mi cabeza y de repente se abre la mente y ya fue imparable, ¿verdad, Ángels? Ahorita, después del taller, sigo escribiendo. Creo que llegué hasta el capítulo 5, ahorita ya voy en el 7. Entonces voy avanzando, pero sí me interesa mucho continuar. Y bueno, se los recomiendo a las personas que no lo han tomado. Es una experiencia única, igual muy sanadora en todos los aspectos. He aprendido muchas cosas, he aprendido a escuchar, que eso es algo, he aprendido a estarme quieta 2 horas o 3, porque eso no se me daba mucho. Entonces, pues sí, a ver, para mí ha sido un taller de mucho, mucho aprendizaje. Tuve unos compañeros maravillosos. La verdad, bueno, yo creo que todo está en el camino para que te toque las personas correctas. Entonces, yo sí agradezco mucho este espacio y bueno, feliz por continuar. Entonces, pues muchas gracias. Ya no me alargo más. Gracias. Gracias para ti, Marta. Pues vamos cerrando, Ángeles, si te parece. No espero haber dejado por ahí a alguien con la mano levantada, pero lo que me parece muy importante es utilizar esta herramienta de autobiografía en la manera en que ustedes la diseñen o la tengan, a veces hasta haciendo círculos o grupos de forma natural. Coyowali tiene esta propuesta, Yángels la ha encabezado, pero la idea es como animarles a todos como a relatar, escribir nuestra historia. Y cada quien, yo siempre digo, hay muchas formas, muchos caminos, muchos espacios, a veces de forma individual, a veces de forma colectiva, cualquiera es válido.
mientras esta herramienta, este proceso, pues nos ayude a hacer trabajo de autorreconocimiento, de sanación. Entonces, pues muchas gracias a todos. Yo te invitaría, Ángels, a cerrar, a decir lo que tú nos quieras compartir ya para ir cerrando. Y bueno, decirles que sí, que también próximamente estamos por abrir ya nuevos talleres. Entonces, ahora todo pues está haciendo en línea, pero también lo hemos agradecido mucho porque nos ha dado una oportunidad como de un intercambio, como dijo Ángels hace rato, de personas diversas, de muchos lugares, ¿no? Pero por supuesto también para la gente que viva cerca de la Ciudad de México o cerca del sur, donde estamos nosotros, pues sí tenemos ya muchas ganas de regresar al espacio, que además he de contarle para quien no lo conozca, es maravilloso. Entonces, pues también pronto esperamos estar allí, ¿no? En persona y ya les iremos compartiendo. Entonces, pues muchas gracias a todos. Quien quiera dejar su correo también en los mensajes para que se les mande información, ya sea de este taller o de otros espacios que tenemos en Coyohuali, pues con mucho gusto déjenoslo ahí en el chat. Estamos próximos también a abrir el círculo, los 2 círculos de intimidad masculina, uno en línea y otro presencial. Y pues tenemos ahorita también 2 círculos abiertos de mujeres, uno en línea y otro presencial. Y bueno, pues siempre estamos activos. Siempre hay mucho que hacer en Coyohuali. Pues Ángels, cedo la palabra. Gracias, gracias, gracias a todas y a todos. Yo estoy muy conmovida. Qué bonito, ¿no? De seguir. Para mí, siempre se los digo, para mí es un honor y un gran regalo acompañar este viaje y viajar también con cada uno de ustedes y con cada grupo. Y es un regalo para mí. Y estoy muy, muy, muy agradecida por eso. Y solo quiero decir eso, todos deberíamos escribir la autobiografía donde quieran, como quieran, y todos podemos escribir, ¿no? Quedémonos con eso, juntémonos con amigos y la podemos compartir de manera presencial, no presencial, así, y bueno, aquí está abierto siempre. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por escuchar. Y siempre les digo, invítenme, compártanme sus autobiografías, porque eso me encanta, todos estos grupos que se hacen y que siguen juntos para la vida, para la escritura, dice ahí, escritura, sí, para la vida, ¿no? Es muy lindo. Las herramientas ahí están y sigamos compartiéndonos, creciendo, autoconociéndonos y construyéndonos desde la libertad, ¿no? Así que muchas, muchas gracias y muchas gracias, Ana, por abrir este espacio para platicarnos y compartir. Gracias a ti, Ángeles. Además, te ves guapísima hoy. Ay, gracias. Y bueno, les comparto que el próximo 15 nos toca grito, quién sabe cómo vaya a ser ese día, pero vamos a suspender la charla ese día nada más. Y nos volvemos a ver el 22, que esperamos aquí contar con ustedes. Siempre estamos subiendo el cartel al Facebook. Y pues en esta propuesta, en este objetivo de seguir haciendo comunidad. Entonces tenemos